Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Este es el video número 8 del curso de cálculo diferencial. Vamos a hablar del concepto de derivada, una herramienta muy importante en las matemáticas en general y el cálculo en particular. Cuando estudiamos el concepto de límite, la motivación que hicimos en ese video fue el problema de definir recta tangente a una curva en un punto dado. Por ejemplo, si esa curva representa el gráfico de una función como esta que ves aquí, y igual a f de x, el punto tiene coordenadas, digamos, a, f de a, y lo que se quiere es dar una definición apropiada de lo que significa esa recta tangente allí. Decimos eso porque ya la definición que se utiliza para recta tangente a una circunferencia no funciona acá. Tú puedes definir recta tangente a una circunferencia como aquella recta que tiene en común con esa circunferencia un único punto. Pero en una curva más general como esta, la recta tangente podría intersectar a esa curva no solamente en este punto, sino en un punto adicional. Entonces esa definición ya no es conveniente para el caso general. O sea, la idea es dar una definición satisfactoria de lo que significa que la recta sea tangente. Y en ese video hicimos el análisis para introducir el concepto de límite. Ya que teníamos el punto de esa recta, solo nos faltaría la pendiente. Entonces, para definir la pendiente fue que introdujimos el concepto de límite. Esa pendiente, después del análisis geométrico que hicimos, estaría representada mediante este límite, suponiendo que ese límite exista. El límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h sobre h, bueno, con el menos f de a acá, ¿no? F de a más h menos f de a sobre h. Si ese límite existe, entonces ese número es la pendiente de lo que vamos a conocer como recta tangente al gráfico de esa función en el punto P con coordenada a f de a. En el punto P. Recta tangente al gráfico de la función dada por y igual a f de x en el punto P con coordenadas a f de a. La ecuación de esa recta está dada de esta forma, con el punto a f de a, y la pendiente la obtenemos mediante este límite en dado caso de que ese límite exista. Si ese límite existe, entonces es la pendiente de esta recta, y esa es la recta que definimos como recta tangente. Así que el concepto de límite ayuda a resolver el problema de definir recta tangente a una curva en general. Si esa curva está dada mediante una función, si la curva representa el gráfico de una función y este límite existe, entonces utilizando ese número acá y las coordenadas del punto dado, definimos lo que es la recta tangente. Este límite que está acá aparece, por ejemplo, en este problema de la recta tangente. Pero resulta que no es el único escenario en el que aparece este límite para una función dada f. En problemas de física, por ejemplo, para definir velocidad instantánea, también aparece ese mismo límite. Voy a volver a escribirlo acá. El límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Este es un límite muy importante, tan importante que recibe el nombre de, si en lugar de colocar a acá colocamos un x en general, pongamos más bien f de x más h
menos f de x sobre h. Esto en función de x se denota de esta manera, ¿no? Esto se lee prima, se refiere a la primera derivada de la función f. También se escribe de esta forma. Esta es la notación que usó Leibniz para expresar la derivada de la función, viéndola como función de x. La variable es x. Esto lo que enfatiza es que f es una función de la variable x. Y esta es la notación utilizando el apóstrofe. Uno lo lee f prima. Prima para referirse a que es la primera derivada, ya que dada la función f, a través de este límite, si ese límite existe en x, obtiene lo que es f' también de x. F es una función de x. Si f' de x existe, entonces esta es una función que depende de x, y tú podrías a esta misma función aplicarle nuevamente esta misma definición para encontrar su derivada. Es decir, tienes f' de x y le calculas la derivada también. Esto uno lo escribe de esta forma y dice f segunda. Quiere decir derivar f dos veces, la segunda derivada. Y este proceso puedes continuarlo dependiendo de cómo sea la función, ¿no? Entonces uno habla de f' para enfatizar de que se trata de la primera derivada de la función. Por eso lo de prima. Y es una notación cómoda en lugar de escribir la notación de Leibniz. Entonces este límite para una función dada, en caso de que ese límite exista, se llama la primera derivada de esa función. La primera derivada de la función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Desde el punto de vista geométrico representa, ya lo dijimos al principio, la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto que tiene coordenada x, f de x, en caso de que ese límite exista. Esa es nuestra interpretación geométrica. La pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto x, f de x. Este límite, haciendo un cambio de variable, o sea, haciendo t igual a x más h, de manera que h sería t menos x, y que h tienda a 0 es equivalente a que t tienda a x. Que h tienda a 0 es equivalente a que t tienda a x. T tiende a x, h tiende a 0 y viceversa. H tiende a 0 quiere decir que t tiende a x. Entonces, con este cambio de variable, este límite se puede expresar también de esta forma. En lugar de ser el límite cuando h tiende a 0, ahora será el límite cuando t tiende a x de f de t, porque x más h es t, menos f de x sobre h que dijimos era t menos x. De cualquiera de estas dos formas podemos expresar la derivada de una función dada f. f' en x está dada por este límite, va a quedar expresada en función de x, y si ese límite existe, diremos que la función f es derivable en ese valor de x, dado caso de que el límite exista. Vamos a calcular las derivadas de algunas funciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una función constante, ¿qué será la derivada de una función constante?
Desde el punto de vista gráfico, sabemos que el gráfico de esa función constante es una línea recta horizontal, y como la derivada representa la pendiente de la recta tangente a esa recta horizontal, pues se trata de esa misma recta. Es decir, si la función tiene este aspecto, que es una recta tangente a esta línea en este punto, pues esa misma línea. Una recta tangente a esta línea es esa misma línea, y su pendiente debería ser 0, así que la derivada de esta función debería ser 0. Vamos a calcularlo utilizando la definición. Veamos que la derivada de una función constante debe ser la función constante 0, y igual a 0. Vamos a calcularlo, es muy sencillo. Simplemente aplicando la definición, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Bueno, pero la función evaluada en x más h, como la función es constante, es k, menos la función evaluada en x, que sigue siendo k, sobre h. Entonces este límite me da la constante 0 sobre h. Es el límite cuando h tiende a 0 de 0, que es 0 simplemente. Es decir, la derivada de una función constante es la función constante 0. Le sigue en complejidad a las funciones afines. Una función de la forma f de x igual mx más b, donde m y b son constantes, tiene derivada. Vamos a calcularla usando nuestra definición. El límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, es decir, m por x más h más b, menos la función evaluada en x, mx más b, sobre h. Esto resulta en el límite cuando h tiende a 0. Observa que mx y menos mx se cancela, así como b menos b, así que solamente queda mh sobre h, y ahora cancelas el h y te queda simplemente m. De manera que la primera derivada de una función afín es m, que coincide justamente con la pendiente de la recta que representa el gráfico de esa función. Una vez más, eso es evidente, ya que si este es el gráfico de la función y igual a f de x, y tienes un punto cualquiera allí, que quiere decir la recta tangente a esta línea, pues esa misma recta. ¿Y cuál es la pendiente? Bueno, es exactamente este número de acá. Así que la derivada debe coincidir con ese número que está allí. De esta manera, utilizando la definición, podemos construir una tabla que nos indique, dada la función con su fórmula, que nos indique cuál es su primera derivada. Podemos construir una tabla. Por ejemplo, ya hemos calculado que si la función es constante, su derivada es 0. Ahorita hicimos la derivada de una función afín mx más b. La derivada es la constante m. Hagamos un par de derivadas más. Por ejemplo, la derivada de una función cuya fórmula sea x elevado a la n, con n un número natural. N un número natural. ¿Cuál será la derivada? Hagamos esa y hagamos la de la raíz enésima de x.
Tanto para este caso como para este caso, el n estamos suponiendo evidentemente que es un número natural. Y vamos a ver cómo sería una fórmula para la derivada de la función, de manera que si necesitamos la derivada de la función, utilizamos simplemente la tabla. Busquemos entonces la fórmula para esta, la de x a la n. Hagámoslo en la otra página para que sea más cómodo. Estamos suponiendo que f de x es x elevado a la n y queremos calcular la primera derivada, f' de x. Sería el límite. En este caso es más cómodo utilizar la definición alternativa, el otro límite en el que la variable es t. Límite cuando t tiende a x de la función evaluada en t menos la función evaluada en x sobre t menos x. Sigamos aquí. Límite cuando t tiende a x y vamos a expresar el numerador como el producto que es, factorizando, o mejor dicho, dividir este polinomio por este. T a la n menos x a la n es igual que t menos x multiplicado por t a la n menos 1 más t a la n menos 2 x más etcétera más t x a la n menos 2 más t, perdón, ya no hay t aquí, que sería más x a la n menos 1. Y en el denominador simplemente t menos x. Cancelamos t menos x y t menos x. Recuerda que cuando calculamos límites estamos considerando que t es distinto de x, así que podemos cancelar esto, es decir, podemos efectuar la división y esto nos daría 1. Entonces esto sería simplemente el límite cuando t tiende a x de esta expresión de acá, t a la n menos 1 más t a la n menos 2 x más etcétera t x a la n menos 2 más x a la n menos 1. Cuando t tiende a x, aquí quedaría x a la n menos 1. Aquí quedaría x a la n menos 1 nuevamente. Y en cada término queda x a la n menos 1, x a la n menos 1. Y aquí hay exactamente n términos. Entonces n x a la n menos 1. De manera que esta es la fórmula que te permite expresar en términos del número n la derivada de la función f de x igual x a la n. Es decir, que en esta tabla puedes ir colocando ya que la derivada de la función dada por x a la n es n x a la n menos 1. Por ejemplo, si tu función, digamos que es g de x igual a x a la 7, la derivada de esa función simplemente es, siguiendo la fórmula, 7x a la 6. Siguiendo la fórmula de la tabla. Ya no hace falta que calculemos el límite por definición. Es decir, la derivada por definición. Tenemos ya una fórmula para calcular las derivadas de cualquier función que tenga la forma x a la n, donde n es un número natural. Hagamos entonces lo propio para la función dada por la raíz enésima, que es muy parecido al cálculo. Ya debes haberlo hecho en algún ejercicio de límites. Si la función es la raíz enésima de x, la derivada la calculamos de una forma muy parecida a la que hicimos anteriormente, utilizando nuevamente la definición en la que la variable es t. Límite cuando t tiende a x de la función evaluada en t menos la función evaluada en x sobre t menos x. Aquí, bueno, es racionalizar
esta expresión. Es decir, multiplicar y dividir por la cantidad adecuada, la raíz enésima de t a la n-1 más la raíz enésima de t a la n-2x más etcétera hasta la raíz enésima de x a la n-1 sobre esta misma expresión, la raíz enésima de t a la n-1, la raíz enésima de t a la n-2x y así sucesivamente hasta la raíz enésima de x a la n-1. Al efectuar este producto resulta en el numerador t menos x, lo cancelamos y va a quedar simplemente 1 sobre esta expresión. Eso es el límite cuando t tiende a x. Sobre esta expresión de acá, la raíz enésima de t a la n-1, la raíz enésima de t a la n-2x, etcétera, la raíz enésima de x a la n-1. Un cálculo muy parecido al que hicimos anteriormente. Cuando t tiende a x, la raíz enésima de x a la n-1, la raíz enésima de x a la n-1, la raíz enésima de x a la n-1. En total hay n términos, por lo tanto esto resulta en 1 sobre n veces la raíz enésima de x a la n-1. Esta es la fórmula que nos permite expresar la derivada de la función dada por la raíz enésima de x. Así que en la tabla podemos agregar esta fórmula. La derivada de la función dada por la raíz enésima de x es 1 sobre n raíz enésima de x a la n-1. Por ejemplo, si nuestra función es h de x igual a la raíz cuarta de x, la primera derivada de esa función es 1 sobre 4 raíz cuarta de x a la 3. Así de sencillo, una vez que uno tiene ya las fórmulas. En el siguiente video vamos a seguir calculando las derivadas de algunas funciones, por ejemplo las funciones trigonométricas, seno, coseno, y vamos a dar algunas reglas para obtener las derivadas de combinaciones de funciones. Si conoces la derivada de la función f y conoces la derivada de la función g, entonces cómo calcular la derivada de la función f más g, cómo calcular la derivada de la función f por g, cómo calcular la derivada de la función f dividida por g. Eso lo vamos a llamar reglas de derivación. De esa forma obtenemos las derivadas de las combinaciones de las funciones. Conociendo la derivada de f y conociendo la derivada de g, podemos obtener la derivada de la suma, la derivada del producto, la derivada del cociente. Y luego haremos lo propio con la derivada de la composición. Eso lo haremos en el siguiente video, el de la suma, el producto y el cociente. En un siguiente video haremos el de la composición y de esa manera tendremos todas las combinaciones posibles de derivadas de funciones. Dejemos hasta aquí. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.